Bienvenidos a este Palacio de Cultura Citibanamex, Palacio de Iturbide, para la presentación de la tercera conferencia del ciclo titulado La conquista de México, Tenochtitlán, Tlatelolco, momento fundante de nuestra historia 1519-1521. Esta conferencia va a ser impartida por el doctor Antonio Rubial García, a quien presentamos. Gracias. Y está acompañada por la doctora Guadalupe Jiménez Codinach, que también es la coordinadora académica de este ciclo de conferencias. Y Cándida Fernández de Calderón, que es nuestra directora en Fomento Cultural Banamex. Y nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta su casa, el Palacio de Cultura Citibanamex, Palacio de Iturbide. Y estamos aquí con el gran gusto de recibir al doctor Antonio Rubial para un tema que realmente creo que tiene un gran interés, y conociendo de su excelente exposición, estoy segura que estaremos todos muy atentos durante la intervención. Hernán Cortés, Moctezuma y la Malinche, la retórica fundacional durante el virreinato, es el título de la conferencia, y daré una breve reseña biográfica del doctor Rubial. Cursó la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla, doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 3. En 2008 obtuvo el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en humanidades y desde 2010 es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Entre sus líneas de investigación se encuentran la historia cultural de la Edad Media, la historia cultural de la Nueva España, la historia social de la Iglesia y la historia de la vida cotidiana, que se materializan en publicaciones destacables como La Santidad Controvertida, Hagiografía y Conciencia Criolla alrededor de los venerables no canonizados de Nueva España, Monjas, cortesanos y plebeyos, La vida cotidiana en la época de Sor Juana y Los libros del deseo. Ha dirigido numerosas tesis vinculadas tanto en la UNAM como en otras universidades y actualmente imparte las asignaturas de Cultura en la Edad Media, 1 y 2, y Nueva España, siglos XVI, XVII, 1 y 2. Tengo que confesarles que yo también tuve el gusto de que me diera justamente Cultura de la Edad Media en la Universidad Iberoamericana, yo creo que por ahí del 72, 73, Toño. O sea que ya ha llovido y de verdad es que ha sido un gusto primero ser su alumna, después fuimos compañeros por ahí en algunas materias como latín con el padre Cacho y amigos desde entonces. Muchísimas gracias por su atención y los dejo de verdad en las mejores manos, y no sé si Lupe quiere agregar algo. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos su presencia. Nos da mucho gusto ver las mismas caras y alguna que otra por ahí nueva en este coloquio. Era muy importante para Fomento Cultural Banamex que no se pasara este año en donde se cumplen 500 años de un suceso que conmovió al mundo entero, no solamente a este nuevo mundo que sería llamado desde 1507 América. En realidad, lo que sucedió en 1519 no solamente inició la historia del pueblo mexicano, que es lo que somos, porque antes pues no éramos meramente prehispánicos, tampoco españoles o de otra cultura. Ahora sí se va a iniciar nuestra historia desde este año de 1519. Empieza nuestro origen, nuestro nacimiento como posibilidad de ser un pueblo.
Y es muy importante lo que hoy Antonio nos va a explicar. 3 figuras esenciales de este momento. Hernán Cortés, que está representando este mundo, el viejo mundo. Moctezuma, que está representando este mundus nobis, este nuevo mundo que apenas está surgiendo ante la mirada admirada, muy admirada de estos europeos, y un puente entre estos dos mundos que es una mujer, que es doña Marina. Entonces, pues les dejo en las mejores manos, como dijo Candy, de una persona que se ha dedicado a la historia con profundidad, con objetividad y con el gran deseo de todo historiador de encontrar, si no la verdad completa, por lo menos comprender este momento tan fundacional para todos nosotros. Lo que vamos a hablar entonces es de una construcción histórica, no de hechos históricos, sino de cómo se construyen esos hechos a través de las épocas. Y para eso me va a servir un poco hablar de la retórica, ¿no? Nosotros, los que hacemos historia actualmente, nos basamos en documentos de diferentes tipos, en datos arqueológicos, en imágenes, y todo este material nos sirve para aproximarnos al pasado. Nunca sabremos exactamente lo que pasó, pero podemos aproximarnos con bastante certeza a algunos de los hechos del pasado gracias al cotejo de estas fuentes. El pasado, como el presente, es sumamente complejo. Claro, en general la gente no entiende complejidades. Entonces los discursos históricos del pasado tienen que ser discursos que simplifican el pasado. Y precisamente esto es de lo que vamos a tratar, de la simplificación del pasado a través del arte de la escritura que se llamaba la retórica. La retórica es el arte de la escritura, de la lectura, de la imagen, y precisamente esto es lo que vamos a ver. Nuestra historia actual, una historia racional, científica, contrasta profundamente con esta visión que tenían los antiguos de lo que era la historia, porque la historia era parte de la retórica, ¿no? Se basaba en modelos morales, y esos modelos morales pues eran narrados a partir de héroes, de villanos y de víctimas. Todavía seguimos con esta retórica cuando vamos al cine, ¿no? Y vemos en los discursos del cine, vemos que hay un bueno, el malo es fundamental para que el bueno sobresalga, sin un malo el bueno sería aburridísimo, ¿no? Y siempre tiene que haber una víctima, ¿no? Una víctima que salve el bueno y que maltrate o mate incluso el villano. Esta misma retórica es la que funcionaba en la retórica antigua, ¿no? No estamos hablando entonces de hechos, sino de modelos retóricos que siguen una narrativa, es decir, narran hechos a partir de modelos. ¿Y cuáles son los grandes modelos? Pues son la Biblia y los grandes autores clásicos, ¿no? De tal forma que esto que nosotros llamamos héroes y villanos tienen que parecerse a los héroes y villanos de la antigüedad o del mundo judío. Estos héroes y villanos están conformados por una fuerte emotividad. La retórica se dirige a nuestra emotividad, no a nuestra razón. Por esto el discurso retórico es también político, ¿no? Los políticos no les interesa que pensemos, les interesa que sintamos, ¿no? Que nos inclinemos a través de la emotividad. Y eso se obtiene muy fácilmente con discursos muy simples, con lugares comunes, que se llaman los lugares comunes. Todo el mundo entiende los lugares comunes, son verdades absolutas, incuestionables. Y cuando se nos habla en lugares comunes, pues nos sentimos cómodos. Cuando alguien se sale del lugar común, nos sentimos incómodos, ¿no? Porque estamos cargados de prejuicios, es decir, de lugares comunes que están sacralizados y son verdades absolutas e incuestionables. Y un poco la retórica se mueve en esos términos, pero la verdad cambia de una época a otra. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Cuando hablamos de personajes históricos, estamos hablando para nosotros de personajes reales. Nosotros hacemos perfectamente la diferencia entre un personaje histórico, como, no sé, Trump, ¿no? Que lamentablemente es real, y un personaje de ficción como Superman, ¿no? Todo el mundo sabe que Superman no existe.
En aquella época eran tan reales personajes ficticios como San Jorge luchando contra su dragón, como San Francisco de Asís, que fue un personaje histórico real. Era tan real Hércules, es decir, un personaje mítico, como, no sé, Carlomagno, Carlos V, los grandes héroes de la cruzada, ¿no? El rey Arturo era tan real para esta época como lo podía ser el rey Alfonso X el Sabio, ¿no? Y entonces estamos entonces ante una retórica que no considera una línea divisoria absoluta entre la verdad y la ficción. Esa línea nosotros la marcamos, ellos no. Pues muchos de los hechos que maneja la historia son hechos retóricos, no forzosamente reales, pero que sí dan enseñanzas morales y sirven para algo fundamental, que es para argumentar y conseguir favores del rey. Son argumentos jurídicos ante una autoridad, son relaciones de méritos y servicios, ¿no? Y vamos a ver que en muchos de esos temas de la conquista, precisamente las relaciones de méritos y servicios serán el principal tema de la retórica histórica, ¿no? Es decir, estos autores que vamos a ver, las comunidades indígenas, sobre todo sus dirigentes, los grandes encomenderos o los frailes, tendrán discursos que están avalando posiciones políticas e ideológicas, justificando de alguna forma su presencia en este territorio y remontándose a la conquista como el hecho fundacional del reino, que les da autoridad y les da prestigio. Muchos de estos discursos entonces no son inocuos, ¿no? Son discursos cargados de sentido político y social, ¿no? Claro, manejan ciertos rasgos de verdad, pero esa verdad está manipulada. Por eso vamos a ver que el hecho histórico se está reelaborando en cada época y a partir de cada uno de los emisores de los discursos históricos, ¿no? Y vamos a ver esta evolución a lo largo de los 3 siglos virreinales. Recuerdan también algo muy importante: la retórica se maneja básicamente a nivel de oralidad, es decir, en un contacto visual de un emisor y unos receptores, ¿sí? Y ese contacto visual tiene que ver con la palabra, es decir, los sermones, los actos públicos, siempre hay un rollo que se echa, ¿no? Cuando viene un virrey, se pone un arco triunfal y hay un farsante, se le llamaba un farsante, un actor que explicaba el arco para que la gente que no sabía leer entendiera qué decían los letreros del arco, pero sobre todo el discurso se da visualmente. Y se da visualmente a través de las imágenes en los templos, a través de la fiesta. La fiesta es fundamental para entender cómo estos discursos llegaron a las masas, ¿sí? Y vamos a ver cómo muchos de los discursos están creando una conciencia histórica, no solamente en los sectores privilegiados que saben leer y escribir, sino incluso en las masas, porque ese discurso llega a las masas a través de la fiesta, de la imagen, del sermón, es decir, de esos medios de, digamos, manipulación ideológica, ¿no? Porque así la gente se convence de que esto es verdad y se van creando los lugares comunes. Algo importante que debemos ver en este momento, vamos a ver 3 grandes etapas y las voy a coincidir con las etapas de celebración de 1521, 1621, el primer centenario de la conquista, 1721, el segundo centenario de la conquista, y 1821, el tercer centenario de la conquista, ¿no? Los 3 centenarios van a marcar hitos en la concepción y en la percepción que se tiene del mundo del pasado. Sobre todo este hecho que fue en la época colonial un hecho fundacional y después, a partir de la independencia, será un hecho muy controvertido hasta hoy, ¿no? Seguimos viviendo en esta controversia de si la conquista es buena, mala, fue terrible, fue devastadora, no lo fue tanto, ¿no? Estamos hablando entonces de discursos que siguen muy vigentes, ¿no? Discursos de mucha actualidad. Entre 1521 y 1621, es esta etapa en la que la Nueva España está naciendo, ¿no? La conquista del reino constituye únicamente la conquista de Tenochtitlan. Todavía este discurso retórico que se generó en este siglo, en este primer siglo,
sigue vigente hasta hoy. Cuando hablamos de la conquista de México, hablamos de 1521. ¿México cayó en 1521? No, la Ciudad de México, Tenochtitlan, cayó en 1521. A 1524 se estaba apenas logrando que partes del antiguo imperio mexica se integraran dentro del sistema colonial. Todavía en 1550 Mesoamérica está semi ocupada, pero están todos los territorios del norte. La conquista duró los 3 siglos coloniales e incluso rebasó esos siglos, ¿no? Todavía a mediados del siglo XIX, un comanche llamado Jerónimo está atacando a los norteamericanos que están avanzando hacia la conquista del oeste, y ese señor Jerónimo fue bautizado por los franciscanos con este nombre. Lo único que tenía de cristiano era el nombre, pero nos habla de que una misión franciscana existía a mediados del siglo XIX en zonas tan lejanas como Texas, ¿sí? Y esto nos habla entonces de que la conquista no se hizo en 1521. Fue un largo proceso que construyó este país. Pero ese mito fundador de que México Tenochtitlan cayó en 1521 y a partir de ahí México se convierte en Nueva España, eso se está repitiendo desde el siglo XVI, ¿no? ¿Quiénes elaboran estos discursos? El primer elaborador de estos discursos es el mismo Hernán Cortés, el que dirige la conquista, ¿no? Obviamente, como él dirige la conquista y le quiere pedir al rey privilegios, entre otros ser virrey, ¿no? No solamente ser marqués, eso fue un premio de consolación, él quería ser virrey y gobernante y apropiarse de ese territorio que él había conquistado. Bueno, él se echa todas los guayabazos, como decimos, ¿no? Porque va a ser él el único que realizó la conquista, y un grupo de conquistadores y algunos indios, ¿no? Entonces, el discurso de Cortés es un discurso que se ve en sus cartas de relación y es un discurso épico, ¿no? Su modelo son los grandes libros de épica que están leyendo los conquistadores. Él escribe a partir de estos modelos. ¿Cuáles son los libros épicos? Pues la conquista de las Galias de Julio César, las grandes empresas de Alejandro Magno, ¿no? La cruzada realizada por Godofredo de Bouillon, ¿no? Los grandes héroes de la antigüedad, de la Edad Media y por supuesto del mundo bíblico son los modelos que utiliza Cortés para hablar de sus hazañas. Pero claro, él también es testigo presencial y va a introducir muchas cosas muy novedosas que no existen en el modelo, ¿no? Y ahí vemos entonces esto, cómo se combina la narración histórica con la forma de narrar retórica. Un segundo interesado en exaltar esta conquista fue el mismo Imperio Español. El Imperio Español es un imperio mesiánico. Considera que esta conquista no solamente es una conquista militar que va a obtener grandes ganancias, sino también es una conquista espiritual. Y gracias a esta conquista espiritual, estos pueblos van a entrar al redil de la iglesia antes del fin de los tiempos. Recuerdan que está muy presente en este momento la idea del Apocalipsis, ¿no? El fin de los tiempos está próximo, está a punto de llegar, y los últimos días del Apocalipsis, el mundo va a ser gobernado por un emperador de los últimos días, Carlos V, y por un papa angélico, ¿no? Entonces todo está preparándose para el gran happening que es el fin del mundo, ¿no? Y entonces el imperio está también promocionando su imagen, ¿no? Recuerdan la historia de Gómara, es pagada por Cortés, pero es una historia que también exalta a España. Igual pasa con la crónica de Antonio de Herrera, las décadas del Nuevo Mundo, que es una exaltación a fines del siglo XVI que está contraviniendo, está en contraposición a todo un discurso que se está elaborando en Europa sobre España y su conquista. Ese discurso, recuerda, es un discurso muy negativo, ¿no? Es lo que se ha denominado la leyenda negra, ¿no? Esa leyenda negra, ese discurso negativo, ha sido elaborado sobre todo a partir de una obra que fue demoledora sobre la conquista. Un librito que se llama La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Ese librito fue escrito por un fraile dominico llamado Fray Bartolomé de las Casas. Ahí narra los horrores que él vio y que le contaron de esta primera colonización y conquista en las Antillas, una conquista devastadora, terrible, brutal, ¿sí? Y a partir de ese libro comenzó toda una leyenda, se tradujo a todos los idiomas europeos, comenzó a circular como parte de esta leyenda negra que España estaba cometiendo horrores en América.
¿no? Y este tipo de discurso tiene su contraparte en estas historias oficiales que la corona española está pagando, promocionando, para decir, no es cierto, ¿no? Vean las grandes hazañas que han hecho nuestros hombres y que no son de ninguna manera esta destrucción y esta violencia que describe las casas, ¿no? Ambas cosas son ciertas, ¿no? Es decir, aquí no hay verdad ni mentira, ¿no? Las casas describen hechos reales, pero también estas crónicas describen hechos reales a partir de la perspectiva de los héroes. Ellos son héroes. A partir de la perspectiva de los indios, pues son unos gandallas, asesinos y explotadores, ¿verdad? Si la historia se ve desde una perspectiva, como hemos visto. Un tercer grupo son los frailes. Recuerdan que desde que prácticamente se ha conquistado México, Tenochtitlan, ya Cortés está pidiendo que se manden frailes porque su concepción del mundo es que la conquista militar es una premisa para la misión y para la conversión, ¿sí? Cuando 2 años después de la conquista llegan 3 franciscanos de Flandes, muy relacionados con Carlos V, incluso se pensaría que Carlos V los envía, porque su confesor, Juan Clapión, era uno de estos franciscanos y no llegó, se murió antes de llegar. Y estos primeros frailes comienzan a influir en Cortés y a insertarle un discurso mesiánico, ¿no? Cortés no solamente ha conquistado, lo importante de Cortés es que ha rescatado estas almas de la idolatría. Al siguiente año llegan otros 12 franciscanos. Y estos 12 franciscanos también entran en contacto con Cortés muy poco tiempo, unos meses, porque recuerdan, Cortés se va a las Cibueras casi después de la llegada de los frailes, pero Cortés se da cuenta que uno de este grupo, no el dirigente, Fray Martín de Valencia, que era un místico, sino Fray Toribio Motolinía, un hombre sumamente activo, ¿no? Él lo dejó como encargado de la ciudad. Motolinía es uno de los grandes figuras de este primer momento evangelizador. Es un fraile que aprende náhuatl muy pronto, hace una crónica, viaja por todo el territorio, anda en Guatemala, es uno de los fundadores de Puebla, ¿no? Es uno de los grandes promotores de la actividad religiosa, ¿no? Y Motolinía tiene una muy buena impresión de Cortés. Cortés incluso recibe a los franciscanos cuando llegan, ¿no? Y un poco el discurso franciscano, tanto a todo lo largo del siglo XVI y a principios del XVII, que podemos verlo, por ejemplo, en la crónica inédita de Fray Jerónimo de Mendieta, la historia eclesiástica indiana, o en la historia de Torquemada, que se llama Los 21 libros rituales y monarquía indiana. Vamos a ver cómo Cortés un poco pierde este carácter de conquistador y se convierte en un Mesías. Estos frailes lo llaman el Moisés del Nuevo Mundo, ¿no? Recuerdan los modelos retóricos, ¿no? ¿Qué tiene que ver Moisés con Cortés? Pues los frailes hacen un circo para acomodar esta metáfora, ¿no? Recuerdan, las analogías son fundamentales para el discurso retórico, y entonces Cortés es Moisés porque, igual que Moisés, sacó a su pueblo, los indígenas, de la esclavitud y los llevó a la tierra prometida, ¿no? Cortés saca a su pueblo indígena de la esclavitud, que es la idolatría, y los saca a la salvación, que es la tierra prometida, ¿no? Entonces Cortés se convierte en Moisés. Y a partir del discurso franciscano, el hecho de la conquista se olvida un poco y Cortés se convierte en el gran promotor de la evangelización. Esto no es mentira, es cierto, ¿no? Recuerdan las primeras fundaciones franciscanas, los primeros franciscanos que llegan y fundan conventos, los fundan en los pueblos que fueron aliados de Cortés en la conquista, ¿no? El señor Maxicatzin, el señor de Ocotelulco en Tlaxcala, invita a los franciscanos y los franciscanos fundan su primer convento en el Palacio de Ocotelulco. El señor Iztlizochitl de Texcoco los invita a fundar un convento en Texcoco. Y el señor Tanganchuan en Sinsunzan de Michoacán los invita a que funden su convento en Sinsunzan. Incluso se bautiza como Francisco, ¿no? Entonces, este discurso de los frailes no es falso. Por supuesto que Cortés es gran avalador de los franciscanos. Con los dominicos no se lleva muy bien, pero con los franciscanos sí, ¿no? Y este discurso va a ser una constante a lo largo de la historia y tendrá que ver también con que los franciscanos lo que quieren es mostrar
que ellos fueron los fundadores de esta iglesia, sobre todo en un momento en el que están siendo cuestionados por los obispos, ¿no? Los obispos en la segunda mitad del siglo XVI comienzan a quitarles privilegios, y esos privilegios tienen que ser avalados por este discurso. Nosotros fuimos los fundadores de la iglesia, ¿no? Se victimizan, ¿no? Un poco las relaciones de méritos y servicios son relaciones de víctimas, ¿no? Después están los encomenderos, es decir, los hijos de los conquistadores también están construyendo discursos de defensa. Recuerdan que a partir de 1542 la corona, por influencia de Fray Bartolomé de las Casas, está comenzando a emitir leyes que limitan la encomienda. Le están quitando un montón de privilegios, le están quitando el control de la mano de obra, les están quitando los tributos, funcionarios de la corona comienzan a tener estas funciones y todo esto va a afectar profundamente a estos encomenderos. Entonces, igual que los frailes, el discurso de los encomenderos es un discurso que está avalando sus méritos y servicios, no los suyos, los de sus padres, ¿no? Porque recuerden, en esa sociedad, mis méritos son mis méritos y los de mis antepasados, ¿no? Mi tatarabuelo estuvo en la Reconquista, mi abuelo luchó en Granada, mi padre luchó en la conquista de Tenochtitlan, ¿no? Y yo merezco algo y me están quitando lo que me heredaron mis antepasados, ¿no? Y esta idea es la que va a estructurar estos discursos del siglo XVI. Por ejemplo, Francisco Cervantes de Salazar, que es un gran humanista, un hombre que introdujo el humanismo en Nueva España, introdujo las clases de retórica, gramática en la universidad, fue uno de los fundadores de la universidad, es encargado por el Cabildo de la Ciudad de México, que recuerden es la representación institucional, corporativa de los encomenderos, para que haga una historia de la conquista. Y este señor hace un rollo de la conquista enorme, ¿no? Basado, por supuesto, en Cortés, en Gómara, ¿no? Y introduce una serie de discursos, de diálogos entre Cortés y Moctezuma. Cortés arenga a sus hombres, Moctezuma arenga a sus hombres, y son unos choros enormes, ¿no? Que más tienen que ver con la cultura renacentista que con la cultura mexicana, ¿no? Imposible que hubiera habido una secretaria ahí tomando nota de todos estos choros, que son 3 o 4 páginas de discursos, ¿no? Son discursos inventados, pero el modelo es Tucídides, es Polibio, son los grandes escritores de la antigüedad clásica, ¿no? El libro no se pudo publicar, primero porque el ayuntamiento no tenía dinero, segundo porque era muy costoso, era demasiado voluminoso, y tercero porque seguramente era muy aburrido, ¿no? Porque era un libro lleno de citas bíblicas y clásicas, ¿no? Y este libro nunca se publicó, pero fue importante porque fue este intento de los encomenderos de buscar su restitución de sus privilegios. También otros, vamos a hacer una síntesis, ¿verdad? Otro autor importante es Juan Suárez de Peralta, un criollo, ¿no? Que participó, estuvo presente en la famosa rebelión de Martín Cortés, y habla un poco a favor de todos los encomenderos y de los conquistadores a los cuales no se les ha hecho justicia, ¿no? Un poco paralelamente, otro autor que sí se publicó, pero en el siglo XVII, el que vamos a hablar después, Bernal Díaz del Castillo, está escribiendo una historia semejante en Guatemala, ¿sí? Y vamos a hablar después de él porque es muy importante para nuestro estudio. Ninguno de estos autores fue publicado, es decir, no tuvo el impacto de la imprenta, pero lo que nos interesa aquí es que su discurso se manifiesta, se pone al día, es decir, se expresa en una fiesta, ¿no? Y la fiesta se celebraba el 13 de agosto, el día de la caída de Tenochtitlan. Ese día, el día de San Hipólito, ¿recuerdan? Se celebraba una fiesta donde se trasladaba el pendón desde las casas del ayuntamiento hasta la iglesia de San Hipólito, la actual iglesia de San Juditas Tadeo, y en esa iglesia se hacía una gran celebración, un Te Deum en honor de San Hipólito, y eso terminaba con una gran fiesta, toros, en fin, los 100 grandes, digamos, encomenderos del país se paseaban en su caballo, ¿no? en este desfile, una especie de desfile de parades, ¿no? Para mostrar la grandeza de ellos y de sus antepasados, ¿no? Se comienza a construir la ermita de los mártires, se llamaba, los mártires de la conquista, y existía una ermita antes enfrente a San Hipólito, y esta idea de que los encomenderos estaban avalando su
sus antepasados y sus privilegios con una fiesta, se conoció como el Paseo del Pendón, ¿no? Y se hacía todos los años. Vamos a ver cómo este Paseo del Pendón va a ser uno de los temas centrales en los discursos políticos a lo largo del siglo XVI y XVII sobre la conquista. Otro grupo es el de los letrados, junto con Francisco Cervantes de Salazar, que, digamos, los letrados son gente que vive pues del mecenas, ¿no? Vive de lo que le pagan los grandes promotores, los ricos, la universidad, los mismos descendientes de los conquistadores, y además de Cervantes Salazar, a principios del siglo XVII, otro de estos letrados, que se llamaba Antonio de Saavedra Guzmán, escribió un gran poema épico que se publicó en Madrid, que se llamó El Peregrino Indiano, ¿no? Y pone a Cortés como un peregrino, es decir, como un hombre que viene peregrinando desde España, llega a América y de nuevo la idea rescata a los indios de la idolatría. Y finalmente la nobleza indígena. Quiero que hagamos una distinción porque generalmente se piensa en los indígenas como un bloque, ¿sí? Y los indígenas no son una categoría de análisis para nosotros, ¿no? Los indígenas son un grupo muy complejo. No son lo mismo los indígenas mexicas, tlaxcaltecas, los indígenas del centro, que se adaptaron muy pronto a la conquista y al sistema colonial, que los indígenas de Oaxaca, de Chiapas o de Yucatán, o que los yaquis, los mayos o los pimas. ¿De qué indígenas, qué indios estamos hablando? No podemos hablar como una unidad, ¿no? Hubo indígenas muy asimilados y hubo indígenas que estuvieron rebelándose todo el periodo colonial. Hubo indígenas, sobre todo la nobleza, que se asimilaron al sistema español mucho más pronto. De ellos estamos hablando en los discursos, ¿no? ¿Quiénes construyen los discursos? Los que tienen el poder económico y el tiempo para construir estos discursos, no los maseguales, ¿no? Los maseguales están en una situación pésima, todos, ¿no? Y todos viven en condiciones de marginalidad, de miseria, de pobreza. Esto no es el discurso de los indios. Es el discurso de los nobles indígenas que toman el discurso de los conquistadores, ¿no? Y por supuesto en sus discursos ellos participaron en la conquista a favor de Cortés, no en contra. Porque lo que están pidiéndole al rey es precisamente méritos y servicios, ¿no? Le están pidiendo beneficios por la fidelidad que le han tenido a la corona, ¿sí? Recuerdan, los tlaxcaltecas están mandando emisarios a España con la matrícula, con los lienzos de Tlaxcala, ¿no? Para mostrarle que Cortés sí conquistó, pero ellos iban adelante, ¿sí? Ellos eran más importantes que Cortés en el discurso, ¿no? Y lo mismo pasa con los texcocanos y con todos estos grupos, la nobleza indígena que está defendiendo sus privilegios y cuyo discurso es el discurso de los conquistadores, ¿no? Un poco lo que está pasando ahora con los tlaxcaltecas que están en el 1519 celebrando la conquista, porque ahora ellos están diciendo, nosotros también conquistamos a estos chilangos, ¿verdad? Que nos vienen aquí a meter y a molestar, ¿no? Es el discurso actual, también está cargado de esta ideología, ¿no? Cuando hace poco pues eran los traidores, ¿verdad? Vamos a ver en imágenes esto. Vean la portada de la famosa crónica de López de Gómara, ¿no? En una edición de 1552. Uno de los pocos, generalmente los discursos indígenas de esta época son discursos que se manejan a niveles visuales, sobre todo en los códices, ¿no? Ya hasta fines del siglo XVI comienzan a escribir la nobleza indígena, como Ixtlilxóchitl, como Tezosomoc, como Chimalpain, ¿no? Y esa nobleza indígena ya muy mestizada tiene como discurso que ellos no solamente participaron de la conquista, son también partícipes de un pasado glorioso, porque son los descendientes de los grandes emperadores mexica, de Nezahualcóyotl, Nezahualpili, los señores de Texcoco, de los señores de Tacuba, ¿no? Este discurso es un discurso que exalta también de nuevo sus linajes, a la manera española, ¿no? Y estos indígenas nobles lo que están haciendo también, como los frailes y como los encomenderos, es defendiéndose porque en su momento también están siendo perjudicados por las leyes que la corona está imponiendo y que limita sus privilegios, ¿no?
Los nuevos sectores sociales, que son los funcionarios de la corona, los comerciantes, los burócratas y, por supuesto, este grupo que son los obispos, comienzan a ser los privilegiados del nuevo sistema. Y los privilegiados de la etapa anterior, los frailes, los encomenderos y la nobleza indígena, comienzan a ser limitados. Y esto es lo que genera los discursos, ¿no? Nadie genera un discurso de este tipo retórico de exaltación, sino es porque está viendo perdidos sus privilegios. De los discursos de los indígenas tenemos este primer códice muy temprano, se fija, en 1533, que es el códice que se conoce como del aperreamiento, ¿no? Es el único códice donde la figura de Cortés aparece en un ámbito negativo. Está la Malinche con un rosario, se fijan, ¿no? Y está Cortés mandando a este hombre para que este perro bravo, recuerden, los perros bravos fueron parte fundamental de las armas de la conquista, ¿no? En muchos de los códices la Malinche tiene un papel privilegiado, ¿no? Aparece en todo, prácticamente en todos los códices aparece la Malinche, porque para los indígenas la Malinche es la representación de la mujer a través de la cual el linaje prehispánico se va a introducir en el conquistador, ¿no? Recuerdan que en el mundo prehispánico los linajes son matrilineales, es decir, los nobles heredan el linaje por línea femenina, ¿no? Por eso todos están buscando casarse con colúas, que son las mujeres nobles de Tula, de Teotihuacán, ¿no? Que vienen desde allá sus linajes, y este linaje entonces representa, digamos, la autoridad, ¿no? Y la Malinche comienza a convertirse en esto, en la representación de los linajes antiguos insertados en la nueva autoridad, en el nuevo Tlatoani, que es Hernán Cortés. Hernán Cortés funciona como un tlatoani literalmente para estos grupos indígenas. Véanlo aquí, por ejemplo, una Malinche ya rubia, ¿no? Doña Marina ya con el pelo teñido, recibiendo los barcos, ¿no? Y en el Códice Azcatitlan podemos ver también esto, ¿no? Y la presencia de un negro. No era uno, eran muchos. Hay varios conquistadores negros que llegaron como esclavos e incluso participaron activamente en la conquista y se les dieron privilegios y hacen méritos y servicios. Juan Garrido, uno de estos esclavos negros liberados que había conseguido una encomienda, es el que hace la primera ermita de los mártires de la conquista aquí frente a San Hipólito, y Juan Garrido era un africano. Estos conquistadores africanos, ahora estamos descubriendo este mundo tan interesante de los ejércitos españoles, donde participaron una gran cantidad de indios, pero también de africanos. Les traje esta lectura del Códice Florentino porque me parece muy importante, nos muestra precisamente esta visión que tienen los informantes de Sahagún, que se manifiesta en el Códice Florentino, del encuentro entre Cortés y Moctezuma. Dice: luego ya vienen todos los moradores de los pueblos detrás de las montañas, los tlaxcaltecas, los tliuquitepecas, los huejotzingas, van dando gritos de guerra, golpeando sus labios, van haciendo gran algarabía con la boca, van cantando el canto tocuilan, van silbando, van agitando sus cabezas para espantar. Los españoles dispararon muchas veces arcabuces, florecen, retumban, echan chispas, hacen estruendo y el humo se difunde, anochece por el humo provoca náusea, embriaga, marea. ¿Sí? Ese es el discurso del Códice Florentino, que es un discurso que habla de la experiencia indígena, pero 50 años después. O sea, no son los que vivieron la conquista, son sus descendientes que están utilizando los informes de los ancianos y la experiencia no vivida por ellos, sino por sus antepasados. En el Códice de Huejotzingo aparecen los huejotzingas como parte de los conquistadores bajo el estandarte de la Virgen. Una Virgen que parece una bruja que está ahorcando al niño, ¿no? Pero es la imagen que tenían los indios en fecha tan temprana de la Virgen María que no sabían qué era, ¿no? Vean otra narración del Códice Florentino. Está escrita en forma de huehuetlatoli, ¿no?
Dice, oh Señor, dice Moctezuma, te has fatigado, te has cansado, has llegado a la tierra, has venido a gobernar tu agua, tu cerro, Tzilaltépetl, México. Viniste a ocupar tu petate, tu equipal. Durante un tiempo breve te lo he mandado, te lo estuve guardando, te lo estuve cuidando. Cortés, que se tranquilice Moctezuma, que no tenga miedo porque mucho lo queremos, porque ahora satisface nuestro corazón, porque conocemos, porque escuchamos al que siempre queríamos ver, cuyo rostro queríamos mirar. Claro, esto no lo dijo Cortés, ¿no? No podía hablar así Cortés. Esas son las traducciones que hizo la Malinche, ¿no? Y que nos muestra una cosa muy interesante que después los criollos van a utilizar como un argumento. Moctezuma le entregó su reino a Cortés. Aquí está tu petate y tu equipal, ¿no? Qué bueno que viniste a tu Altépetl, a tu sede, ¿no? Esto es algo que nosotros tenemos cotidianamente. Estás en tu casa, te espero en mi casa, ¿no? Es lo que él estaba diciendo, no te lo tomes tan en serio, ¿verdad? No es tu casa, ¿no? Y este discurso es el que manejan después los criollos de que antes de la conquista hubo un pacto, hubo una entrega del reino. Y vamos a ver esto después como un aspecto fundamental. Dos códices que representan este hecho fundador de la conquista. Uno, el Códice Vaticano Ríos, aparece, fíjense, Cortés a caballo y Moctezuma casi desnudo, ofreciéndole un collar de flores o de cascabeles, ¿no? Y en una actitud de sumisión, ¿sí? Y son discursos indígenas, ¿eh? Recuerdan que muchos indígenas incluso consideraron en el transcurso del siglo XVI a Moctezuma como un hombre débil, ¿no? Como un mal gobernante, incluso como un tirano, ¿no? El discurso indígena sobre Moctezuma es muy negativo y aquí aparece reflejado en los códices, perdón. Y vean el lienzo de Tlaxcala, donde está Cortés, Moctezuma, sentados dialogando, ¿no? En este lugar que se llama, en Tenochtitlán, en un lugar que se llama Tocitlán, es decir, es un santuario a la diosa Toci, que estaba a la entrada de Tenochtitlan. Actualmente se cree que es el lugar donde está construido el Hospital de Jesús. El Códice Florentino y otros códices nos muestran entonces a los indígenas colaborando con Cortés. Vean, le están entregando objetos, tributos, ¿no? La Malinche siempre en un primer plano, como hemos visto. Y el bautizo, que es algo fundamental para la inserción en el mundo cristiano y en el mundo occidental, y que es el tema central de varios de los códices. Cómo se bautizan los caciques es su forma de atestiguar que fueron fieles no solamente a la corona, sino también a la nueva fe, fieles a Dios desde un principio. En el Códice Glasgow, un códice que acompañaba la relación geográfica que mandó este señor Diego Muñoz Camargo, que era un mestizo tlaxcalteca, gobernador de Tlaxcala, mandó un códice junto con la descripción de la historia de Tlaxcala. En el códice aparece Cortés entregando a la Nueva España. Se fijan, esta figura es la Nueva España, con su escudo, un torreón y un nopal, y Moctezuma vencido, ¿sí? Estas dos figuras, vamos a ver, serán centrales en el futuro. Y aquí aparecen por primera vez juntas, asociadas, porque la Nueva España tiene todos los atributos de la que será después la Malinche, ¿no? Y el discurso de los frailes. En todos los conventos franciscanos, en las porterías, aparecía esta imagen, Cortés recibiendo a los frailes arrodillado. Y una figura muy interesante que está acá atrás y del que vamos a hablar ahora, Fray Bartolomé de Olmedo. Esa figura fue repintada después de 1650. Y vamos a ver por qué. Y aquí tienen un cuadro que se encuentra en el Museo del Castillo y supuestamente estaba en un retablo mayor de la iglesia del Hospital de Jesús. Es muy interesante porque aparece Cortés contemplando a San Hipólito. San Hipólito está aquí de cabeza, ¿no? Hipólito significa el que anda a caballo, ¿no? Hipos es caballo, y que fue martirizado precisamente de esta forma tan brutal. Unos amarraron su cuerpo a un caballo y lo arrastraron. Y entonces el nombre tiene que ver con su martirio. Es muy interesante esto. Y aparece en el fondo la iglesia del Hospital de Jesús, que fue una obra de Cortés. El peregrino indiano
de Antonio de Saavedra Guzmán, vamos a hablar más de él, y vamos a entrar a la segunda etapa, una etapa que va entre 1621 y 1721. ¿No? En este momento se están conformando las identidades patrias, las identidades colectivas. Identidades patrias hablamos de Puebla, México, Tlaxcala, Cholula, Mérida, Antequera de Oaxaca, Valladolid, ¿no? Las entidades patrias son las grandes ciudades capitales de las diferentes provincias que comienzan a generar discursos de identidad. Y uno de sus discursos de identidad está relacionado no con la conquista, curiosamente, sino con su fundación propia, ¿no? Fíjense, nosotros pensamos que el hecho de la conquista se celebraba en toda la Nueva España. No, se celebraba solamente en la Ciudad de México. ¿Sí? Puebla celebraba un paseo del Pendón, pero el día de San Miguel, porque los poblanos se sentían fundados por los ángeles, ¿no? Y entonces celebraban el día de San Miguel, no el 13 de agosto, sino el 28 de septiembre, ¿no? Y Pascua lo celebraba el día de San Pedro, ¿no? Y cada una de las ciudades celebraba el día de su santo patrono, no el día de la toma de Tenochtitlan. A nadie le importaba la toma de Tenochtitlan como festejo, ¿no? Entonces vamos a hablar de cómo el discurso de identidad que se está elaborando sobre la conquista en este siglo XVII es un discurso propio de la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Sí queda claro, verdad? Los primeros discursos que se elaboran en este periodo están relacionados con dos imágenes milagrosas muy importantes para la construcción de la identidad de la ciudad. Una es la imagen de la Virgen de los Remedios. Esta imagen que recuerdan se le apareció a un indio, Juan Cuautli, estaba asociada con la conquista, había sido traída por los conquistadores, en la noche triste había sido abandonada ahí abajo del cerro del Totoltepec, y milagrosamente la Virgen se le apareció a un indígena para decirle que ella quería un santuario ahí. ¿Sí? Y se comienza a construir un santuario que muy pronto es apropiado por el ayuntamiento de la ciudad. El ayuntamiento, cada vez que dejaba de llover, bajaba a la Virgen y comenzaba un gran festejo, ¿no? Y esos traslados de la Virgen de los Remedios a la ciudad, claro, llegaba junio y caían las primeras lluvias, inmediatamente traían a la Virgen, seguía lloviendo. Por supuesto, ¿verdad? Siempre llueve en esta ciudad, ¿no? Es imposible que no lloviera. Pero la lluvia se le atribuyó entonces a esta Virgen. Bueno, en 1621 se hace un gran festejo que es el centenario de la conquista. En ese festejo se hicieron una gran cantidad de autos sacramentales, se pusieron arcos triunfales, se pusieron altares efímeros, muchas imágenes que representaban a la Ciudad de México. Ya se representaba al águila y al nopal como el símbolo de la ciudad, ¿no? Porque la Ciudad de México, para los novohispanos, para los criollos y para los indígenas, no había sido creada por Cortés, tenía una historia anterior a la conquista. Había sido fundada por este hecho que aparecía como mítico del águila sobre el nopal devorando a la serpiente. Y ese fue el emblema de la ciudad y aparecía ya representado en 1621 como parte fundamental de la historia de la ciudad. Esta ciudad era la Roma del Nuevo Mundo, decía Torquemada. Esta ciudad se había construido como un imperio, como el Imperio Romano, y ese Imperio Romano se fue vuelto cristiano gracias a los frailes. Esta Roma del Nuevo Mundo entonces estaba celebrando sus 100 años de vida española, pero tenía por lo menos 100 años más de vida indígena, ¿sí? Y esto es muy importante para los criollos. En 1621 aparece el primer texto aparicionista, que es precisamente un texto sobre la Virgen de los Remedios. Y en ese texto se habla de cómo los conquistadores trajeron esa imagen, que esa imagen arrojó a tierra a los ojos de los indios para que los españoles pudieran huir en la noche triste y no fueran masacrados. O sea, la Virgen de los Remedios se convierte en una virgen conquistadora, ¿sí? Y se asocia inmediatamente a la conquista. O sea, la conquista no solo es un hecho de armas, es un hecho milagroso donde la misma Virgen María participó. En 1648, otro religioso, es un clérigo secular llamado Miguel Sánchez, que está adscrito a la catedral y que es también capellán en el santuario del Tepeyac, escribe un libro donde compara a la Virgen de Guadalupe con la mujer
vestida de sol del Apocalipsis, ¿no? Y comienza a buscar paralelismos. Recuerdan de nuevo el modelo bíblico, ¿no? La mujer vestida de sol es idéntica a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es una virgen con un halo de luz, tiene estrellas, tiene una luna bajo sus pies, y para hacer comparaciones necesita que todo lo que pasó en México en 1531, 10 años después de la conquista, esté relacionado con el libro 12 del Apocalipsis, ¿no? Entonces vamos a ver, ahí hay un arcángel, San Miguel, que está luchando contra las fuerzas infernales, ¿no? Pues Cortés es San Miguel, ¿no? Y los conquistadores son los ángeles. ¿Y cuál es el villano aquí? Pues el mayor villano de todos, el demonio. ¿Sí? ¿Quién puede competir con el demonio como villano, ¿no? Y el monstruo de las 7 cabezas, este monstruo que vence el arcángel San Miguel, se convertirá en uno de los principales temas de los discursos, tanto de los frailes como de la iglesia. ¿Y este demonio quién es? La idolatría, ¿no? Es decir, la idolatría que tenía esclavizados a los indígenas. Todo el libro 12 del Apocalipsis entonces comienza a adaptarse a México Tenochtitlan. México es la Jerusalén terrena, México es el Tepeyac, es el desierto donde vuela la Virgen, la imagen según el Apocalipsis, anuncia un reino milenario, que es este reino que comienza, ese reino elegido de Dios, donde la Virgen María es el gran numen. La Virgen de Guadalupe se convirtió en uno de los hechos fundacionales, no solamente del reino, de toda la patria mexicana y, por supuesto, también en una de las patronas de la conquista. Un segundo discurso sigue siendo el discurso, de los frailes, ¿no? Los religiosos siguen teniendo este mismo discurso de Cortés es Moisés. Pero hubo un texto que fue fundamental en este discurso de los frailes y que tuvo que ver con una reedición, la reedición de la obra de Bernal Díaz del Castillo, que había estado perdida y que unos frailes mercedarios, cuando los frailes de la Merced se dedicaban a redimir cautivos, un fraile de la Merced había venido con Cortés, Bartolomé de Olmedo, ¿no? Entonces los mercedarios encuentran el texto de Bernal Díaz, lo publican, pero lo publican con un montón de agregados, donde Bartolomé de Olmedo participaba como casi un evangelizador, ¿no? Y vean aquí, incluso en la portada se ve claramente Cortés como la mano, Olmedo como la boca, el gran predicador, convertidor de indios, ¿no? Y este discurso va a convertir a Olmedo en un personaje fundamental. La edición que hicieron los mercedarios de la obra de Bernal Díaz del Castillo es importantísima también porque en ese texto se le va a dar cuerpo narrativo a dos figuras que estaban medio olvidadas en el periodo anterior, dos figuras indígenas. Una es la Malinche. Prácticamente todo lo que sabemos de la Malinche nos lo cuenta Bernal Díaz del Castillo. Y el otro, Moctezuma. Bernal nos habla de cómo Moctezuma se hizo amiguísimo de los españoles, jugaba patoli con ellos, los llevaba a hacer tours por la laguna, ¿no? Es un personaje que se convirtió en un personaje de carne y hueso, ¿no? Muy cercano a los mexicanos y, por supuesto, estas dos figuras comenzaron a ser importantes en la creación del nuevo mito de la conquista. Junto con la obra de Bernal Díaz del Castillo, publicada por los mercedarios, estaba también la obra de Fray Agustín de Betancourt, un fraile franciscano que también habla de Hernán Cortés como Moisés y genera todo un discurso a favor de los conquistadores y, por supuesto, de los frailes, ¿no? Porque todas estas obras franciscanas tienen como finalidad exaltar a los frailes. La corona sigue emitiendo discursos de este tipo. Esa es la obra de Antonio de Solís, una obra que se reedita a fines del siglo XVII, ven, 1684, y que habla de nuevo del mismo tema, ¿no? Defensa de España frente a la leyenda negra. En muchos biombos, uno que la colección Banamex tiene es este, aparece como un hecho central de los hechos de la conquista
el famoso encuentro entre Cortés y Moctezuma, ¿no? Basado siempre en el Códice Florentino y en esta narración de que Moctezuma entregó a Cortés el equipal y el petate. Y en muchos enconchados, estas obras que tienen incrustaciones de concha nácar, aparece también Cortés derrocando ídolos, ¿no? Como parte del discurso cortesiano. Recuerdan, Cortés es el gran promotor de la evangelización y la destrucción de la idolatría, ¿no? El Hospital de Jesús, que era la principal fundación de Cortés, va a generar un discurso también muy procortesiano. Tampoco tiene que ver con el hecho militar, sino con su piedad heroica, es decir, su actividad como promotor de obras de beneficencia, ¿no? Recuerdan que los descendientes de Hernán Cortés en el siglo XVII ya no vivían en México. Se habían casado con una familia italiana, vivían en Nápoles, ¿no? Los Monteleone, y recibían allá sus rentas, y aquí había un mayordomo que administraba sus bienes, ¿no? Y ese mayordomo se le ocurrió que, para exaltar la figura de Cortés, publicar un libro que le encargó al gran polígrafo, al mejor escritor de la época, que era don Carlos de Sigüenza y Góngora. Y Carlos Sigüenza y Góngora precisamente hizo esta obra que se llamó La virtud heroica, ¿no? Se le compara con Eneas, ¿recuerdan? El fundador de Roma, ¿no? Es la Roma del Nuevo Mundo, ¿no? Se destaca su piedad hacia los pobres, su labor evangelizadora. Y recuerdan que también Sigüenza y Góngora es muy importante porque rescata el pasado prehispánico como un pasado glorioso y expone las biografías de los emperadores mexica en un famoso arco que se conoce como el Teatro de Virtudes Políticas. Este arco fue presentado ante el virrey que llegaba, el virrey de la Laguna, como un modelo de virtudes, y en él estaban, en lugar de Trajano, Adriano, Marco Aurelio, estaban Acamapixtli, Huitzilihuitl, Chimalpopoca, Ixcoatl y por supuesto los dos Moctezuma, ¿no? Y este discurso que exaltaba el pasado indígena como el pasado propio de Nueva España y por otro la conquista como un hecho fundador de la Nueva España, será el discurso que comience a imponerse en el siglo XVIII. Vean, por ejemplo, aquí es muy interesante una serie de cuadros que descubrió Jaime Cuadrielo aquí en el Museo del Castillo, ¿no? Estaban enrollados ahí en el sótano. Es una serie que estaba en la capilla de Talabarteros, una pequeña capillita exactamente enfrente del Palacio de Cortés, ¿no? El discurso ahí es un discurso totalmente a favor de Cortés. Es la primera misa en Tenochtitlan. Todavía hay sacrificios humanos, allá arriba, ¿no? Está la laguna y vean, es muy interesante el discurso gestual, ¿no? Moctezuma está a punto ya de convertirse, ¿no? Hay otros indígenas que están con la mano en el pecho. Ese gesto significa ya soy cristiano, ¿no? Y vean en primer plano quién está, Cuauhtémoc, ¿no? Así, viéndonos, ¿no? Con una cara retadora. Vean las diferentes actitudes de los indígenas ante el hecho de la cristianización. Pero vean, junto están todos los conquistadores arrodillados, ¿no? Son piadosos. El siguiente cuadro es un cuadro donde se representa una escena muy, muy divertida que narra Betancourt, precisamente este cronista franciscano. Dice Betancourt que un día Fray Martín de Valencia tramó con Cortés una obrita de teatro. Los indígenas nobles siempre llegaban tarde a misa. Entonces le dijo a Cortés, llega tarde a misa hoy, yo te voy a llamar y te voy a azotar en público. Y así lo hizo, ¿no? Con esto los indígenas comenzaron a llegar todos ya puntualísimos a misa, ¿no? Pues si al conquistador lo habían azotado, pues a mí, ¿qué me va a pasar, verdad? Y este es el discurso que está aquí pintado en este cuadro. Cortés arrodillado ante el fraile y sacando el azote para azotarlo en esta obrita de teatro. Y un tercer cuadro es el bautizo. Algunos dicen que es el de Cuauhtémoc. Y este bautizo también es parte de los discursos de los bautizos de la nobleza indígena. Los bautizos fueron un tema central en las pinturas indígenas del siglo XVII.
De nuevo, los indígenas están moviéndose en este discurso de exaltación. Recuerdan, las comunidades indígenas prácticamente están ya todas gobernadas por gobernantes mestizos. Muchos de la nobleza indígena se casó con españoles, sus descendientes son mestizos, siguen llamándose indígenas, pero no son indígenas, ¿no? Y sus discursos son muy españoles. Los tlaxcaltecas tienen varios cuadros donde se les representa al señor Maxicatzin, bautizado, en este caso por Fray Bartolomé de Olmedo, y apadrinado por Cortés. Este es un cuadro que me gusta mucho, es un cuadro que representa ni más ni menos que a Santiago Apóstol, venerado por Moctezuma y por Cortés. Es decir, ambos ejércitos que se enfrentaron supuestamente en la conquista son amigos. ¿Cuál conquista? ¿No? Incluso, fíjense, es interesante porque el que lleva el estandarte de Carlos V, es decir, el águila bicéfala, es el ejército de Moctezuma. ¿Sí? Son los indígenas los que llevan el estandarte del rey, del emperador, porque para los indígenas el discurso está relacionado con somos fieles a la corona. Vean, este otro cuadro que está en la colección Franz Mayer, aparece San Hipólito cabalgando ya sobre el águila y el nopal y venerado de nuevo por Moctezuma y por Pedro de Alvarado. Le pusieron ahí Pedro de Alvarado para que no lo confundieran con Cortés, porque Cortés está trasvestido como San Hipólito. ¿Sí? En 1621 se realiza la segunda fiesta del centenario, ¿no? Es interesante esta fiesta porque, primero, las autoridades virreinales se vieron forzadas a obligar a los criollos a salir en el Paseo del Pendón. Ya desde mediados del 17 hay varias referencias de que ya no salía nadie en el Paseo del Pendón. El Paseo del Pendón era cada vez más deslucido. Bueno, primero porque caía en 13 de agosto, en plenas lluvias, ¿no? Nadie salía en plenas lluvias a hacer la procesión. Segundo, porque muchas veces este tema de la conquista y de la conquista de Tenochtitlan y la caída de Tenochtitlan comenzaba a ser un tema que a los criollos ya no les gustaba mucho, ¿no? Porque ser conquistados implicaba ser víctimas y, sobre todo, ser conquistados implicaba una sujeción absoluta a la corona. Entonces, en 1621, para los festejos, los criollos son obligados a salir en el paseo, ¿no? De aquí en adelante salen, pues este día, celebración sí, pero el año siguiente ya salían en sus carruajes, el pendón andaba ahí volando, mojándose, ¿no? Llegaban todos cubiertos con sus paraguas, ¿no? Entraban a la misa y era aún cada vez más deslucido el paseo. Esto nos habla de algo, ¿sí? Nos habla que a los criollos ya no les interesa tanto hablar de conquista. En cambio, están comenzando a insistir en el tema del pacto, ¿sí? Y el tema del pacto tiene que ver con esto. El pacto nos habla de el encuentro entre Cortés y Moctezuma, donde Moctezuma entrega a Cortés el reino, y en esta entrega no solamente le está entregando el reino, está heredando a sus descendientes este reino, ¿sí? Piensen que cuando la conquista española se realiza, Nueva España y Perú se insertan dentro del imperio como territorios dependientes de Castilla. El concepto de imperio es un poco complicado para nosotros. Esos imperios son multiétnicos, son muchos reinos unidos en un conglomerado, y cada uno de estos reinos se ha unido al imperio de diferentes formas, con diferente jurisdicción y con diferentes privilegios, ¿no? Cuando Aragón se une a Castilla, obviamente están a la par, ¿no? Cuando Navarra se une a Castilla y Aragón, es un reino que tiene todos los privilegios, todos sus habitantes son nombrados hidalgos, ¿no? Pero en cambio, cuando se insertan Sicilia y Nápoles, son como colonias. Y cuando se insertan Nueva España y Perú, se insertan al reino de Castilla como colonias. Es decir, como reinos vinculados a un imperio, pero con poquísimos privilegios, ¿no? Piensen, por ejemplo, que Aragón, Cataluña, Valencia,
tienen cortes, sí tienen representación de sus oligarquías ante el rey tiene que jurar sus privilegios. Ni en Sicilia, ni en Nápoles, ni en Nueva España, ni en Perú hay cortes. Hay un virrey, pero las cortes no existen. ¿Quiénes representan las oligarquías? No hay nadie, porque esos son reinos asociados con privilegios mucho menores que los reinos de primera. ¿Sí? Es decir, somos reinos de segunda. ¿Qué están haciendo los criollos entonces? Nosotros somos reinos de primera. Nosotros éramos un reino antes de que llegaran los españoles, y ese reino era como el Imperio Romano, y teníamos un emperador y una emperatriz, ¿sí? Y ese reino de Nueva España hizo un pacto con el rey, y el rey tiene que respetar ese pacto con sus descendientes de Moctezuma, que somos los criollos, ¿sí? Ustedes dirán, ¿cómo los criollos? Ya no me checa. Pues sí, recuerdan, a través de Isabel Moctezuma, muchos linajes criollos se emparentaron con Moctezuma y todos estaban emparentados, ¿no? De alguna u otra forma, todos los linajes pretendían de alguna forma ser herederos del reino de Moctezuma a través de Isabel Moctezuma y de sus hijos. Sí queda claro, ¿verdad? Entonces, el discurso que los criollos están fabricando en este momento es: Moctezuma es el rey de México y por lo tanto el rey tiene que hacer pactos con este reino para gobernarlo, porque eso fue el pacto que hizo Moctezuma con Cortés. Cuando llegan los virreyes se hace una gran danza donde aparece Moctezuma bailando, se quita la corona, le ofrece el cetro al virrey entrante, pero le recuerda: somos un reino y tienes que respetar nuestros privilegios, ¿no? Como aquí no hay una corte, no hay cortes como a la manera de Aragón o Cataluña, la representación del reino se la adjudica la Ciudad de México, es decir, el cabildo, el ayuntamiento. Ellos son los representantes del reino, ¿no? Y son los representantes, por supuesto, de este reino cuyo antepasado fue Moctezuma, ¿no? En este momento se están también construyendo una serie de discursos visuales en Europa. Cuando aparecen las grandes festividades, recepciones de los reyes, arcos triunfales, siempre van a aparecer 4 grandes figuras en forma de gigantes y cabezudos. Representan los 4 continentes. Una de estas figuras es Europa, es el rey, pero esa figura tiene su reina. Asia está representada por un turco con su esposa. África está representada por un rey negro, turco, con su esposa. ¿Cuál es la esposa de Moctezuma? Nadie sabía. Entonces muy pronto comienza a asociarse la otra gran figura de los códices, la otra gran figura que comenzó a aparecer en los testimonios de Bernal Díaz del Castillo como la esposa de Moctezuma, la Malinche, ¿sí? Y en muchas festividades, en muchísimas festividades, en pueblos indígenas y también en ciudades españolas, comienza a hablarse de: apareció Moctezuma y su esposa la Malinche, como actores, ¿sí? Y es muy curioso, eso se va a reflejar tanto en la fiesta como en los discursos visuales. Y en este fascinante cuadro que representa el encuentro, fíjense, aquí está Cortés, ¿no? Moctezuma tiene su penacho, el hombro, un signo de poder, y una corona, ¿no? Que es copili, ¿no? Ay, perdón, esto, ¿no? Y vean a la Malinche, está vestida exactamente como él, ¿no? Tiene su gran penacho y su copili, es decir, es una reina, porque así se representaba en las fiestas, ¿no? O sea, estamos aquí representando a una figura que representaba la Nueva España, una figura femenina, una india cacica que tenía un copili y tenía su penacho como reina de Nueva España, comienza a asociarse con la Malinche, y esa figura de la Malinche comienza a representarse como la Malinche histórica. Fíjense la fascinación que tenemos en este proceso de una historia que se lleva a la calle, en la fiesta, y que es la historia de la vida cotidiana, y que la gente pensaba que esa señora que bailaba era idéntica a la Malinche que recibió a Cortés, a Moctezuma junto con Cortés. ¿Sí queda claro? Claro, entonces el discurso criollo está insistiendo en que Moctezuma y la Malinche, los reyes de México, hicieron un pacto con la corona.
Y la corona está traicionando ese pacto, ¿no? Vamos a ver, en el siglo XVIII se van a dar dos discursos paralelos. El discurso criollo, que exalta a Moctezuma y la Malinche, ¿no? Con la Virgen de Guadalupe, ven ahí, ¿no? Están Moctezuma, la Malinche, el rey de España y su esposa la reina, ¿no? Felipe V y Isabel. Y arriba la Virgen de Guadalupe, la gran protectora de las dos monarquías. Nueva España es una monarquía a la altura de la monarquía española. Vean las famosas procesiones de Corpus en todo el territorio, es lo único que unifica todo el territorio, ¿no? Hemos visto la figura de Cortés o de la Conquista, es una figura propiamente de la Ciudad de México. En cambio, la figura de Moctezuma y la Malinche aparece en todas las fiestas, llega hasta los más recónditos lugares de Nueva España, en esta forma, en las danzas de los 4 continentes, ¿no? Esta es una imagen que representa el traslado de la Virgen de Guadalupe a su nuevo santuario, pero estas imágenes son imágenes de las procesiones de Corpus. Tenemos, por ejemplo, en Yucatán, en la rebelión de Jacinto Canec se dice que él es la reencarnación de Moctezuma. ¿Qué tiene que ver Moctezuma en Yucatán? ¿No? O en las rebeliones yaquis, en el norte, Moctezuma está presente en las rebeliones. Ese Moctezuma es el Moctezuma criollo, el Moctezuma que ven todos los días en la fiesta del Corpus, ¿sí? Y Moctezuma y la Malinche entonces se van a convertir en los reyes de México. Perdón. Este discurso contrasta con el discurso de la corona, ¿no? Vamos a ver cómo, junto con este discurso de pactismo, también la nobleza indígena comienza también a emitir esos discursos de pactismo. Pero curiosamente, muchos textos de la nobleza indígena, están asociados con la conquista como un hecho fundador. Se siguen con el discurso del siglo XVI, porque a los indígenas les conviene mostrar que son aliados de la corona. Recuerdan, en este momento la corona está emitiendo una gran cantidad de leyes que están limitando tanto a los criollos como a los indígenas. Las famosas leyes de los Borbones, las reformas que está introduciendo el mundo borbónico, están limitando muchos privilegios. Y parte de los discursos que se están dando están inmersos en esta defensa de los privilegios indígenas. Desde fines del 17 comienzan a aparecer una serie de testimonios, tanto escritos como visuales, que se conocen como los títulos primordiales. Estos títulos primordiales son discursos que las comunidades indígenas están elaborando, muchas veces en lenguas indígenas o en aparatos visuales, para mostrar que son fieles a la corona y que la corona les concedió las tierras que tienen. A principios del siglo XVIII, la corona exigió que se presentaran títulos para lo que se llamaba composición de tierras, sobre todo la composición de las tierras ejidales de los pueblos. Todos los pueblos, ninguno tenía títulos, y se inventaron estos títulos. Esos títulos son míticos. Muchos de ellos hablan de que el pueblo de Aguaguastepec fue fundado por San Andrés, ¿no? San Andrés se le apareció a los nobles y les dijo: quiero ser su patrono, ¿no? Y por eso está San Andrés en el centro, porque el pueblo se llama San Andrés Aguaguastepec. Y vean, junto está Cortés y la Malinche, y los indígenas tan cuates de Cortés y la Malinche como los caciques del pueblo, ¿no? Que están del otro lado de San Andrés. Aquí no hay conquista, ¿no? Es curioso, porque los indígenas son los menos, los que menos tienen discurso de violencia, sometimiento, ¿no? En cambio, los criollos comienzan con el discurso de somos pacto, nos están quitando privilegios, y vean lo que está haciendo la corona para contrarrestar este discurso, ¿no? La corona en el siglo XVIII está imponiendo una serie de reformas que son, como ustedes recuerdan, reformas brutales, porque están limitando no solamente la presencia de los criollos en puestos de poder como las audiencias, sino también les están quitando una gran cantidad
de los privilegios que tenían y, por supuesto, parte de estas reformas está llevando a la Nueva España a un caos. Este discurso, entonces, está siendo contrarrestado por discursos que exaltan a Cortés y a la conquista, porque precisamente los discursos de Cortés y la conquista están reforzando el tema de la dependencia, ¿sí? Y tienen ahí, por ejemplo, la reedición de la historia de Solís en Madrid en 1783, ¿no? O la edición que hizo el cardenal Antonio de Lorenzana de las cartas de relación y de otros documentos en 1770, ¿no? Es decir, Cortés es el héroe y sigue siendo el héroe, mientras que para los criollos, pues ya no es tan héroe. El héroe es Moctezuma y la Malinche, ¿sí? Queda claro entonces que en estos discursos que se consuman en 1794, cuando son trasladados los huesos de Cortés del convento de San Francisco, donde estaban, al Hospital de Jesús, se hace un gran catafalco en el Hospital de Jesús, se le encarga a Tolsá este busto de Cortés, y este catafalco y esa celebración en 1794 se celebra con un gran sermón, y ese sermón lo dice ni más ni menos un dominico llamado Fray Servando Teresa de Mier, un dominico que 10 años después ya es un independentista y que en esta época de su juventud está predicando un sermón a favor de Cortés, es decir, como parte del discurso oficial, ¿sí? Este discurso oficial obviamente ya no casa con el discurso de los criollos. Vean, por ejemplo, esta imagen que me encanta, la publicó Jaime Cuadrielo en un libro sobre la pintura en Nueva España. Cortés está inclinando, está besando a Moctezuma en este encuentro. Moctezuma baja la cabeza, pero todo el discurso nos recuerda de nuevo un modelo bíblico, ¿no? El beso de Judas, ¿no? Cortés es un Judas, mucho besito, pero después lo traicionó, lo hizo prisionero y lo expuso para que lo mataran, ¿no? Entonces, ¿dónde está la bondad de Cortés? ¿Sí? A fines del siglo XVIII, un padre jesuita llamado Andrés Cabo está publicando una historia de México en Italia. Recuerden, esos jesuitas fueron expulsados a Italia por el rey Carlos III y sus discursos, por supuesto, son muy contra la monarquía hispánica, ¿no? Pues Andrés Cabo habla de Cortés ya no con estos términos elogiosos, sino como un hombre que cometió crímenes y sobre todo el mayor crimen que cometió fue el de haber muerto a Cuauhtémoc y el haberle quemado los pies. Y en este momento comienza a surgir una figura que había sido olvidada en la época colonial, la figura del indígena noble de la resistencia. Cuauhtémoc comienza a conformar una nueva imagen dentro del imaginario de la conquista y es la imagen de una víctima de la conquista, pero una víctima que resistió, ¿sí? Después de 2 años de resistencia, finalmente cayó. Vean, por ejemplo, entre 1808 y 1830, ¿no? Cortés pasa de héroe a criminal, ¿no? Un indigenismo a ultranza, comienza a condenar las atrocidades de la conquista, se exaltan a personajes como Cuauhtémoc y Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Recuerden, el padre Mier incluso reedita La brevísima relación en Filadelfia y en Londres, y esto va a alimentar la visión terrible que se tiene sobre la conquista unos años antes de la independencia y por supuesto después, ¿no? La condena de Cortés por sus crímenes y su tiranía le valen estar en el infierno. Uno de los grandes, recuerdan, literatos y periodistas de la época, José Joaquín Fernández de Lizardi, tiene una serie de panfletos publicados en los periódicos de la época, interesantísimos, donde habla de esto, ¿no? Incluso recuerdan, en 1821 se intenta profanar los restos de Cortés, se le quiere llevar al quemadero de San Lázaro para que ahí sufran la suerte que merecen, ¿no? Y vean, por ejemplo, aquí está la edición de Fray Servando Teresa de Mier de las casas en Londres y en Filadelfia, ¿no? Fíjense el panfleto. Este panfleto se publicó en uno de los periódicos en 1821, exaltando a Donojú. Recuerdan, es el último virrey que prácticamente viene a firmar las actas de independencia con Iturbide. Cortés te esclavizó
te forjó los grillos y cadenas. Su proceder feroz e inhumano lo empleó terrible sobre tu docilidad. Su vara sangrienta la vibró confundiendo tus derechos y con una soberbia hipócrita te privó de su natural señorío. Si él ya yerto Cortés apareció en tu suelo cual dragón en el paraíso, sigue el modelo retórico, ¿no? de la Biblia, ¿no? O Don Ojo apareció cual la paloma en el talar, en la figura de la deliciosa paz de la cual fue mensajero, ¿no? La paloma, recuerda el arca de Noé, ¿no? Y vean, José Joaquín Fernández de Lizardi tiene un precioso artículo sobre vida y entierro de Don Pendón, ¿no? Porque ya obviamente el pendón desde las Cortes de Cádiz había sido prohibido, ya no salía el pendón, se consideraba un hecho denigrante, y las Cortes de Cádiz liberales habían eliminado todo hecho que recordara la conquista, y Lizardi escribe este interesante panfleto en 1822, un año después de la consumación de la independencia. Dice: a mí me chocaba la circunstancia de que se celebrase la función de iglesia en una iglesia de locos, porque recuerdan, San Hipólito era la iglesia de los locos, la iglesia que estaba cerca del hospital donde se asilaban los enfermos mentales, ¿no? Hasta que advertí que era cosa natural, pues solo los locos pudieron consentir por tantos años que se ultrajase con solemnidad al Dios único, justo y piadoso por esencia, dándole gracias porque Cortés y sus asesinos y ladrones, compañeros, en tal día hubieran consumado la obra de sus atrocísimos delitos, ¿no? Muy bonito el discurso, porque nos está hablando ya de esta total visión negativa de Cortés, que lo tachan de asesinos y ladrones, ¿no? El templo del Hospital de Jesús está cerrado después de la proclamación de la independencia. En 23 los restos de los héroes insurgentes llegan a la Ciudad de México y un grupo enaltecido quieren quemar los huesos de Cortés. Lucas Alamán y el provisor de la catedral los ocultan, ¿no? Y quitan el catafalco, y Lizardi escribió un panfleto en el que decía que el único español digno de ocupar el catafalco vacío era Francisco Javier Mina, porque quedaría menos celoso Cortés viendo que su sepulcro lo ocupaba un paisano suyo y más valiente que él. Recuerdan que Mina fue uno de los grandes héroes españoles que participó en la independencia. Y vean, el cuadro histórico de Bustamante tiene este texto: sorprendióme el sueño meditando sobre ella, sobre la conquista, y se me figuró que veía entre aquellos cadáveres y miembros palpitantes a los genios de Cortés, de Alvarado y de Pizarro, que se mecían despavoridos observándolos, y que lanzándose llorosa sobre ellos la América con voz terrible les decía: ¿de qué os horrorizáis a vista de estas víctimas? Está hablando del infierno. ¿Habéis olvidado las crueles matanzas que hicisteis hace 3 siglos? Girad ya en torno del universo y anunciad a los sangrientos conquistadores del mundo, ¿verdad?, la escena que habéis presenciado. Decidles que sean justos, que respeten a los pueblos inocentes, que no sean agresores ni abusen de su miseria y docilidad. Este es el discurso de la independencia, Cortés quemándole los pies a Moctezuma, la víctima y el victimario. De ser un héroe, de ser San Miguel, de ser Moisés, ¿no?, se convierte en el villano que sacrifica al héroe que es Cuauhtémoc. La nueva retórica implantada por el triunfo de la independencia está llena de emotividad. Todavía nos indigna este hecho de la quema de los pies de Cuauhtémoc, ¿no? Esto va a crear una contraposición entre el indigenismo y el hispanismo, ¿no? Y esta contraposición se va a renovar con la Revolución Mexicana, y lo vemos en los murales que todos conocemos en el Palacio que hizo Diego Rivera, ¿no?, donde Cortés es un sifilítico, jorobado y verde, ¿no? Y todo esto nos habla de una especie de recapitulación de qué significa la conquista para nosotros. Seguimos hablando de nos conquistaron los españoles. Nuestro discurso sigue siendo un discurso victimizante, ¿no? A nosotros no nos conquistaron los españoles. A los indígenas del siglo XVI los conquistaron los españoles del siglo XVI, y seguimos cargando esto, ¿no? El hecho de decir nos conquistaron los españoles es una victimización, ¿no? Y la visión de los vencidos es esta victimización. Pero quien se victimiza, ¿qué está haciendo? Se está sintiendo víctima siempre, ¿no?
sentirse víctima es lo peor que puede haber, porque si se siente uno víctima, nos verán como víctimas otros, ¿no? Ciertamente el discurso de la conquista es un discurso que debe ser matizado. No cabe duda de que debemos luchar porque los imperios no dominen a los pueblos pobres o los pueblos del tercer mundo, como ya lo veía Bustamante en el discurso. Pero tampoco podemos seguir cargando sobre nuestros hombros este hecho. Ya debemos asimilarlo como parte de nuestra historia. Seguimos siendo un pueblo que necesita una visión positiva de sí mismo, no de víctima, una posición de un pueblo que ve hacia el futuro. Los ingleses, los franceses, los mismos españoles no están sintiéndose víctimas de la invasión árabe o de la invasión normanda o de la invasión de los germanos, ¿no? Nosotros seguimos siendo víctimas de esta invasión que fue hace 500 años, ¿no? Y entonces un poco el discurso es que la historia es un instrumento, ahora un instrumento de denuncia contra la opresión del imperialismo, pero también un instrumento de comprensión de nuestro presente. Solamente a partir de la comprensión de nuestro presente podremos ver hacia el futuro. Muchas gracias. Quisiera comentarles que precisamente Antonio, que fue quien me ayudó, te has de acordar de entre 2001 y 2003, cuando estuvimos rehaciendo las salas del Castillo de Chapultepec, tú me ayudaste precisamente a la sala en donde antes se llamaba La Conquista y le cambiamos, ¿te acuerdas? Y le pusimos Las Conquistas, porque es que no fue solo un tipo de conquista militar, hubo tantos tipos de conquista a través de este proceso que, como él nos ha explicado bien, pues una es la conquista militar del año 1521 de la Ciudad de México, pero el proceso de conquista fue muy complejo y no necesariamente los conquistadores fueron siempre los mismos. En la próxima semana va a venir el doctor José Rubén Romero a hablarnos de otro tipo de conquista. Él le llamó la conquista del espíritu y nos va a hablar el papel de estos misioneros en las conquistas en la Nueva España. Es también muy complejo, no es tan sencillo. Yo los invito precisamente a lo que acaba de decir Antonio. Este es un fenómeno fundacional muy complejo, por eso tenemos que abrir la mente, abrir el corazón para entendernos, porque finalmente es el origen de nuestra nacionalidad. Entonces, créanme, todos tenemos quizá en nuestra vida a un personal, en nuestros orígenes remotos, quizá un pirata o a gentes no muy positivas, pero también tenemos gentes valiosas. Entonces, aquí estamos ante un problema así. Aquí estamos para comprender lo que sucedió, no para juzgar. Entonces, aquí se trata pues de que pregunten todo lo que quieran, pero no hagamos discursos, porque esa es otra conferencia. Aquí venimos a preguntarle a una persona que se ha dedicado por muchos años a explicar este fenómeno. Muchas gracias y los esperamos para el próximo martes a las 6.